Saludos, ¿qué tal mi gente? José Aníbal por aquí nuevamente. Seguimos con los ejercicios de matemáticas. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de espacios vectoriales, álgebra lineal. Vamos a hacer un ejercicio típico de los espacios vectoriales, pero antes de eso vamos a leer la definición de espacio vectorial. La definición de espacio vectorial que tenemos aquí, que nos presenta el libro de Pita Ruiz, nos dice que un espacio vectorial es un conjunto no vacío, un conjunto V no vacío, un conjunto de elementos, un conjunto podría ser la clasificación de algunos elementos clasificados, pero aquí yo tengo la definición. En el natural, un conjunto es un grupo de objetos llamados elementos que comparten entre sí características o propiedades semejantes. Eso es lo que definimos ahí como conjunto. Entonces, nosotros vamos a tener un grupo de elementos, un grupo de objetos que comparten características entre sí. Y nos dice que no es vacío, es decir, tienen sus características, lo podríamos ver así. En el cual están definidas dos operaciones entre sus elementos. Esos elementos le llamarán vectores, los elementos que estén en ese conjunto. Y en ese conjunto uno va a definir dos operaciones. Sería la suma de esos elementos, la suma de esos vectores, la suma de ellos va a pertenecer al conjunto, con el cual SV sub 1 y V sub 2 minúscula, no quiere decir elemento del conjunto V mayúscula. Entonces, estos dos elementos pertenecen al conjunto. Se le va a asociar un nuevo vector. Ese nuevo vector será la suma de esos dos elementos. También va a pertenecer al conjunto, llamado suma de V con V sub 1. Es decir, las operaciones que se van a definir dentro del conjunto cuando hagamos la suma de sus elementos, estos minúsculos aquí, la V minúscula, presentan elementos del conjunto. Cuando se suman esos elementos del conjunto, nos va a devolver otro elemento que pertenece al conjunto. La suma, ¿ok? Eso es lo que se quiere decir ahí con esa parte. Y el producto de un vector de V, un vector del conjunto V, por un escalar cualquiera. Un escalar, aquí nosotros le decimos K, puede ser R o complejo, pero por lo general vamos a utilizar el real. Entonces, esto va a ser K por V va a pertenecer a el conjunto V, es decir, la operación de K, un escalar con el V, va a seguir perteneciendo a su conjunto original. Con lo cual, dado un V minúscula que pertenece al conjunto y un escalar lambda que pertenece a K, a un escalar K, número real o escalar, se le asocia un nuevo elemento. Cuando usted multiplique ese elemento V por ese escalar lambda, va a pertenecer también al conjunto. A esto se le llama producto del vector V por el escalar, cumpliendo las siguientes propiedades. Cuando usted define esas dos operaciones en el conjunto, esas dos operaciones deben cumplir 8 propiedades, según Pita Ruiz. Pero así son 8 propiedades. Algunos presentan 10, pero es básicamente las mismas. Entonces, ¿qué dice? Cuando usted define esas dos operaciones, suma y multiplicación, usted la puede definir como entienda. Por ejemplo, la usual, que es la 1 más V 2. La suma usual es suma con 1 y suma con 2. V1 más V2. Esa es una suma usual. Esa suma usual también va a pertenecer al conjunto V. Entonces,
Cuando usted defina esa operación debe cumplir 8 axiomas o 8 propiedades. Una, la suma es conmutativa, es decir, un elemento v1 más un elemento v2 debe ser igual a el elemento v2 más el elemento v1 para todo v1 y v2 que pertenece al conjunto V. La segunda propiedad es la asociativa, ya eso ustedes la han visto anteriormente, o algunos, ya que hay algunos que están viendo este tema por primera vez. v1 más v2 más v3 o multiplicándose va a ser igual a v2 más v1, entre paréntesis, más v3. Esa es la propiedad asociativa para todo v1, v2 y v3 que pertenecen al conjunto. Esa es la segunda propiedad. La tercera, el neutro para la suma. Existe un cero que pertenece a v, tal que v más v minúscula más 0 es igual a v. Es el neutro para todo v que pertenece a v mayúscula, que es el conjunto. La cuarta propiedad, cada v minúscula que pertenece a v mayúscula es el conjunto, tiene asociado un inverso aditivo, menos v minúscula pertenece a v, tal que v más la suma usual, o la suma definida en el conjunto, menos v va a ser igual a 0. Aquí la quinta es la multiplicación por un escalar. Estas cuatro pertenecen a la suma. A la suma que se definió aquí en el conjunto. Lambda multiplicado por v1 más v2. Ese v en circulito es la multiplicación que usted definió. Y aquí esta cruz encerrada es la suma que se definió. Entonces, se aplica la distributiva por un escalar, en este caso. Lambda se va a multiplicar por cada uno de esos. Va a ser lambda por v1 más lambda por v2. Lambda pertenece acá, que acá viene siendo un escalar. Y v1 y v2 pertenecen al conjunto. También está la segunda propiedad distributiva, cuando lambda más mu multiplicado por v, que pertenece al conjunto v mayúscula. Entonces eso va a ser igual a lambda multiplicado por v minúscula más de la suma definida en el conjunto, más mu multiplicado por lambda minúscula. Esa es la segunda propiedad distributiva. La propiedad uniforme te dice que si tú tienes lambda por mu, eso multiplicado por v, ese puntico que está aquí, viene siendo, ese puntico ahí viene siendo la multiplicación que se definió en el conjunto por v, y pues se va a aplicar esa propiedad y finalmente se aplica la unidad escalar. Esa es la definición bastante grande, un poquito abstracta cuando usted la está viendo por primera vez. No creo que se entienda a primera vez, no lo creo, pero estamos aquí para ayudarles. Si tienen alguna pregunta o duda, me pueden dejarla en los comentarios. Entonces, en resumen, esa es la definición que presenta Peter Ruiz de un espacio vectorial. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío de elementos que comparten, por así decir, iguales características, que se definen dos operaciones, suma y multiplicación por un escalar, y que deben cumplir 8 propiedades, 8 axiomas. Si ese conjunto que usted define cumple las 8 propiedades, entonces usted puede decir que es un espacio vectorial. De lo contrario, no. Aquí hay una definición que presenta el libro de Matemática Avanzada de Tennessee, que también es factible para esa persona que quizá no entendiera la otra. Es la misma definición. Te dice sea V un conjunto de elementos sobre el cual se definen dos operaciones llamadas suma de vectores y multiplicación escalar. Entonces se dice que V es un espacio vectorial si satisface las siguientes 10 propiedades. Es lo mismo que vimos allá, pero sin mucha
definiciones matemáticas y eso. Entonces, una definición común, un conjunto de elementos, se definieron dos operaciones. Si esas dos operaciones o si el conjunto satisface esas 10 operaciones, se dice que es un espacio vectorial. Son las mismas 10 operaciones que vimos anteriormente. Si X pertenece a Y se encuentra en V, entonces X más Y está en V. Eso es pertenece ahí. Eso es pertenece. Tengo que editar eso aquí, vamos un momentico. Pero eso es pertenece ahí. Ese símbolo aquí debe ser pertenece. ¿Pertenece? No es pertenece. Es X e Y. No pertenece. X y Y se encuentran en V. O sea, dos elementos del conjunto. Del conjunto V. Mala mía. Eso es. No pertenece. Es X e Y se encuentran en V. Entonces, esos dos elementos de V pertenecen a V. V mayúscula. La segunda, para todo X, Y, X y Y son elementos del conjunto que pertenecen a V o que están en V. Entonces la suma es asociativa o conmutativa. Esta es la propiedad de la cerradura. Esta es cerradura, por eso no se mencionó en el otro. Esta se cumple en sí. Porque si usted define, por ejemplo, dos operaciones, dos sumas, se puede comprobar que la suma es cerrada. ¿Sí? Cuando usted suma, ese elemento que usted obtiene de esa suma pertenece al conjunto. Para todos los elementos X y Y que pertenecen en V, entonces podríamos decir la ley conmutativa, la ley asociativa también. X, Y, Z pertenecen al conjunto V. Cuando usted haga la suma, eso también va a pertenecer a, a su conjunto, ¿sí? Existe un vector único, el vector 0, la quinta para cada X. En V existe un vector menos el inverso, por así decirlo, menos X, un elemento del conjunto V, tal que su suma va a ser igual a 0. Aquí la axioma, si K es cualquier escalar y X está en V, entonces K por X está en V, es decir, está cerrado bajo la multiplicación. Esta propiedad es la que no se presenta en Pythagoras, porque indiscretamente esas se cumplen directamente. Se presentan las otras 4. Las otras 4 sí se presentan. Entonces, esa es básicamente la teoría del espacio vectorial. La definición de un espacio vectorial. Ya solamente sería ejercicio. Porque en realidad la definición, leerla está bien, ok, bien, leída. Ahora, ¿la entendí? ¿No la entendí? ¿Cómo se resuelven los ejercicios? ¿Cómo salen los ejercicios en la práctica, en los exámenes? Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video. Este video solamente lo tomé para teoría, para que no se haga bastante largo. Y pues luego pasamos a realizar 2 o 3 ejercicios. Pues nada, cualquier duda o inquietud pueden dejarla en los comentarios. Hasta la próxima.